Dios me lo bendiga, mi hermano y mis amigos. Como siempre es un placer estar con ustedes estudiando la palabra de Dios. Y en este día quiero compartir un tema relacionado con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque cuando estudiamos la palabra, tenemos que tener claro que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y no podemos contradecir la palabra de Dios, irnos en contra de ella. Tenemos que aceptarla tal y como el Señor nos la dejó. Bendito es el nombre de Jesús. Y es que yo he oído muchas veces a maestros enseñando y hablan de que el pueblo de Israel, que hay cosas para el pueblo de Israel, que eso no es para nosotros, de lo que está aquí escrito en la palabra de Dios, que eso es para el pueblo de Israel, que eso no es para la iglesia, y muchísimas cosas que yo oigo maestro diciendo y enseñando. Entonces, tenemos que tener bien claro que el Señor y la palabra de Dios dicen que de dos pueblos Él hizo un solo pueblo. Amén. Entonces, si la palabra dice en varios versículos que Dios de dos pueblos hizo uno, que son los que componen lo que se llama como la iglesia de Cristo. Amén. Entonces la iglesia de Cristo está compuesta por diferentes naciones, por todas las naciones, lo podemos decir, porque yo hay cristianos de todas las naciones. El Señor llega a todas las naciones, incluyendo a Israel, que la gente dice que el pueblo de Israel es otra cosa, que Dios va a tratar luego con ellos. No. Lo que sí va a suceder es, como dice la palabra, que el tiempo de los gentiles se va a terminar, lo que quiere decir que cada día más, cuando se va acercando el fin de los tiempos, menos gentiles se van a ir convirtiendo al cristianismo en los tiempos postreros, cuando ya estemos en los últimos tiempos. Entonces en ese tiempo, como dice en Zacarías, Dios va a derramar espíritu de gracia y de oración en el pueblo judío para salvarlo a todo ello. Eso es lo que va a acontecer, pero hoy día están entrando judíos parcialmente. Mientras entran la mayoría de los gentiles que se arrepienten, de los judíos entran una pequeña parte. Incluso Pablo era una de esas partes. Y todos los apóstoles, porque no practicaban el judaísmo, sino que ellos fueron discípulos de Cristo. Por eso el Señor dijo cuando lo eligió que el vino nuevo se pone en odre nuevo, porque de lo contrario, si pone vino nuevo en odre viejo, se rompe. O sea, diciendo que si ese evangelio él se lo predicaba a los escribas y los fariseos, ellos no lo iban a aceptar. No lo iban a aceptar, y como sucedió, no lo aceptaron, pero él no fue a ellos. Él escogió su gente y esa gente lo siguieron a él. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hay muchos versículos que nos dan a nosotros la confirmación de que es un solo pueblo. Pero yo tengo aquí un versículo que es Efesios 2:14. Si vamos a la Biblia lo buscamos.
y nos vamos a dar cuenta que dice Efesios 2:14. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Entonces, con la Biblia, ese es un versículo, pero hay más en Gálatas también habla sobre eso, sobre que es un pueblo. Y hay varios versículos que nos dicen que Dios de dos pueblos hizo un solo pueblo. Y que ya no hay judío ni hay griego, sino que en Cristo somos uno solo. Entonces, ¿por qué yo toco este tema? Porque una vez una persona comienza errando en la palabra, tiene que seguir errando toda la Biblia. Y ese es el peligro de, de muchas religiones, que al ellos no aceptar la Biblia tal y como el Señor la dejó, entonces van de error en error para poder ir justificando su doctrina errónea, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo en la mayoría de las iglesias, lamentablemente. Pero qué bueno que el Señor nos dejó la palabra y no es de interpretación privada. O sea, cada persona, cada creyente en Cristo Jesús puede venir a la palabra, pero tiene que venir con un corazón dispuesto a ser enseñado por el Señor, porque en su palabra él mismo nos dijo que iban a ser enseñados por él mismo, que no iban a tener necesidad que nadie nos enseñe. Entonces, si usted es un creyente en Cristo Jesús y usted decide conocer al Señor, qué es lo que el Señor dice, usted tiene que venir a la Biblia, y la Biblia, el Espíritu Santo le va a ir mostrando paso por paso. Amén. Eso es lo maravilloso y lo grande de Dios, para que el hombre no se gloríe, para que el hombre entienda que toda la gloria le pertenecen a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, muchos dicen que el Viejo Testamento no es para nosotros. Sí, el Viejo Testamento dice la palabra de Dios que se escribió como ejemplo para nosotros, para que lo tengamos como ejemplo. Eso, toda esa vivencia que tuvo el pueblo de Israel, porque sabemos que Dios al principio se le reveló al pueblo de Israel, ¿verdad? Para mostrarse a él, a la humanidad, su poder, su poderío, lo cual todos sabemos cómo Dios, antes de sacarlo de Egipto, él dijo a Abraham que ellos iban a ser esclavos en Egipto por 400 años, ¿verdad? Entonces, luego de los 400 años, a los 430 años, dice la palabra de Dios que Dios los sacó a ellos de la mano de Moisés, ¿verdad? Entonces, son la palabra de Dios lo que nos relatan la vida del creyente, desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Exactamente todo lo que está ahí es para usted y para mí como cristiano. No hay acepción de persona, como dice la palabra de Dios. Dios no hace acepción de persona. Somos todo. El cuerpo de Cristo lo componemos todos los que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, por ejemplo, si vamos a Romanos 20, Romanos 2, 3, 20. Romanos 3, 20. Es maravilloso uno ver cómo Dios dejó todo tan organizado. Dice en el Romanos 3:20, dice, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces, hasta que Cristo nos viene y muere por nuestro pecado,
nadie podía ser justificado por la ley porque no la podían cumplir. Dice la palabra que ellos eran esclavos del pecado. Por eso ellos iban cada año a pagar por su pecado, a hacer expiaciones por los pecados del pueblo, porque era imposible cumplir la ley. Y todavía hoy día, si no por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nadie puede ser justificado delante de Dios, sino que por medio de Cristo nosotros somos justificados ante Dios. Y todo el que cree en Cristo se santifica y se purifica a sí mismo por medio a Él. Porque si nosotros le servimos al Señor, tenemos que agradarle a Él, al Señor, aquel que nos llamó. Entonces ahí es donde está el detalle, que como dijo Pablo una vez, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y por cuanto Cristo vive en mí, pues nosotros tenemos que vivir como vivió el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice Gálatas. El libro de Gálatas 2:16. Ok, Gálatas 2:16. Gloria a Dios, aleluya. 2:16, mira. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Eso es lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Entonces, yo le estoy leyendo todo esto porque la doctrina de error que hay es demasiado mayúscula y ha abarcado casi la mayoría de las religiones o denominaciones, no haciendo caso de la palabra de Dios, sino a método inventado por hombre. Son métodos de hombre lo que están predicando, no la palabra de Dios. Están siguiendo algo que alguien se creó y ellos le están dando seguimiento a eso. Muchos no quieren entender que están errados. Entonces, si la palabra de Dios dice que cuando el anticristo se manifieste, si fuere posible, aún los escogidos serán engañados. Entonces, si hoy día que el anticristo no se ha manifestado, aunque el espíritu del anticristo está en el mundo, pero todavía no le ha llegado el tiempo de manifestarse en su plenitud, y hay tanta gente engañado con la palabra de Dios y con esta falsa doctrina que hay, pues ¿qué será cuando aquel hombre dice que vendrá con mucho prodigio y milagro? Entonces es importante que nosotros pidamos la dirección de Dios y nos apoyemos en lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Amén. Porque aquí dice, siguiendo ese mismo tema, dice en Romanos 15:4, dice, porque la cosa que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Es lo que le vengo diciendo. Toda la palabra de Dios se escribieron para nosotros, para que nosotros tengamos esperanza. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, también nos va a decir, Primera de Corintios 10:4. Mira que dice Primera de Corintios 10:4. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. No, perdón, 10:4, ok. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sea idólatra como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tengamos al Señor como, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. No habla de lo que le sucedió al pueblo de Israel, para que nosotros hoy tengamos mucha cuenta de cómo vamos a caminar y los deseos que vamos a tener, que todo sea conforme con lo que Dios manda, para que no fracasemos como fracasó el pueblo de Israel al principio. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, el tema principal es que de esto que yo le vengo diciendo hoy, de que cuando caen en el error de contradecir la palabra de Dios, van a llegar contradiciendo toda la palabra de Dios. Y eso es un peligro, porque el Señor dijo que el que permanezca en mi palabra es el que va a ser salvo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos los evangelios, ¿verdad? Cometen otro error que dicen que cada evangelio es para diferentes pueblos. Eso es un error también. Los evangelios están escritos como confirmaciones y también como complemento uno del otro. Porque si nosotros leemos la historia de Cristo, si no leemos los evangelios de Mateo y hasta Lucas, Mateo, Lucas y Marcos, no podemos entender completamente la historia de Cristo y de Juan el Bautista. Tenemos que leerla, los tres evangelios, para poderla completar. Amén. Entonces, esa es la maravilla de Dios. O sea, que los evangelios no es como dicen que esto es para los griegos, que esto es para los judíos. No, 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 no. Eso es falso. Los evangelios son para todo el que aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque ellos son un complemento el uno del otro para completar una historia o para confirmar algo que se dijo. Bendito es el nombre de Jesús. O sea, no divida los evangelios que fueron para esta persona, que esto lo hace, porque eso lo hacen los que vienen contradiciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso vemos también que no aceptan, por ejemplo, Mateo 24, no lo aceptan. La mayoría dicen que eso es para los judíos. Mateo 24, que eso no es para la iglesia. Pero resulta que al final de los tiempos, todos los judíos y la iglesia serán una sola. Cuando llegue el tiempo de la persecución, como está escrito. Por eso no aceptan la palabra de Dios, que confirma claramente que el Señor vino una vez, que el Señor vino una vez para, el Señor vino una vez a morir por nuestro pecado y aparecerá por segunda vez sin nada que ver con el pecado a buscar a lo que le espera. Eso está en Hebreos 9:28. Entonces, si la Biblia te está diciendo eso, que el Señor vino una vez a morir por los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin nada que ver con el pecado a buscar a lo que le espera, no tenemos que darle más vuelta al asunto. La próxima venida de Cristo es una sola.
no hay venida, que la nube que se quedó allí y ahí, no, no, no. Sea en la nube, sea allí, sea a donde donde Cristo, cuando Cristo venga, esa es la segunda venida y ese es el tiempo de nuestra redención de la iglesia. En ese momento será el arrebato, cuando Cristo aparezca, ¿verdad? Él dijo que Él nos iba a librar del día y la hora. No hablo de 7 años como enseña mucho maestro, que nosotros estaremos en el cielo 7 años celebrando una boda. Eso no es así. Eso no está escrito en la Biblia. Eso es negativo, eso es falso. Nosotros sí vamos a celebrar, pero será cuando el Señor nos arrebate y será, como dice la palabra, el día y la hora. Está hablando de un día y de la hora. O sea, no vamos a saber ese día ni vamos a saber esa hora. Pero no 7 años. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a Mateo 24, ¿verdad? Dicen que no es para nosotros, pero sí lo es. Sí lo es, porque no podemos contradecir la palabra de Dios. Entonces, en Mateo 24, mira. Mateo 24, versículo 33, dice algo muy importante. Vamos a buscarlo. Mira. 24, versículo 33. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Resulta que el versículo 33 viene siendo ya el final de todo los acontecimientos que el Señor habló anteriormente, que empieza explicándole a los discípulos cuando ellos le preguntaron que qué señal habrá de su venida y del fin de los tiempos. Pues aquí el Señor en el capítulo 30, en el versículo 33 le está diciendo, ya concluyendo con todo eso que le dijo, que si quiere lo vamos a chequear, todo lo que le dijo, entre lo que le dijo, vamos a sacar unos cuantos puntos entre lo que él le dijo a ellos que le está explicando. Le dijo, algo de lo que le dijo fue, de lo más importante voy a sacar, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, el Señor le está diciendo a ellos que eso lo van a ver ellos. O sea, la iglesia va a ver la manifestación del anticristo, es lo que el Señor le está diciendo. Y eso lo encontramos en segunda de Tesalonicense también. Versículo 2, que el Señor claramente, la Biblia lo dice, y si la Biblia es la palabra de Dios y lo dice, no podemos contradecirla. Aquí nos está diciendo que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, lo que Daniel dijo, que él se iba a sentar en el templo y se iba a hacer pasar por Dios y iba a querer cambiar la ley y los tiempos. Eso lo dijo Daniel. Ahora bien, ese es el resumen o sea, una de las cosas que dice Mateo 24 con respecto a lo que le estoy diciendo. Y entonces en el 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y la estrella caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces estamos viendo que eso va a suceder antes de que Cristo venga. Todo eso. No podemos ignorar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si lo dice la palabra de Dios, hay que seguirlo. Ahora,
ellos justifican los falsos maestros que enseñan esto, los que tienen la doctrina errónea. Ellos dicen que eso es para los judíos, que eso la iglesia no va a ver eso. Eso es lo que ellos dicen. Pero más sin embargo, cuando usted va a segunda de Tesalonicense, resulta que el Señor, segunda de Tesalonicense 2, resulta que Pablo no le está hablando a los judíos ahí. Pablo le está hablando a los gentiles convertidos a Cristo. Cuando él le dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o le exhorto, hermano, que no se deje mover fácilmente de su manera de pensar. Entonces le dice, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestras, ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque esto no vendrá sin que antevenga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ustedes me van entendiendo, hermano, que esto aquí en Mateo, la abominación desoladora, dice que la vamos a ver. Y allá en Apocalipsis también nos dice que hasta que no veamos la aparición del anticristo, el fin todavía no ha llegado. Amén. Entonces, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor dijo. Por eso el Señor dijo, el que permanezca en mi palabra, ese será salvo. Amén. Entonces, viendo eso que es tan claro y transparente, simplemente la gente no lo acepta porque es dura, pero es que realmente las palabras dicen, por ejemplo, en en Lucas, ¿verdad? Cuando el juez, la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Que la viuda iba constantemente pidiéndole justicia al juez y él no quiso hacerle justicia por un tiempo. Pero dice la palabra que ella perseveró yendo cada día o cada tiempo, no dice exactamente cada qué tiempo, pero sí iba, siguió insistiendo al juez porque ella entendía que él tenía la potestad para hacerle justicia. Entonces lo que me impacta de esa narración es que el Señor nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué le dice eso? Que muchos perderán la fe. Que en el fin de los tiempos la gente no va a confiar tanto en el Señor. Que mucha gente va a clamar, pero se van a cansar. Porque Dios no le va a responder en el momento que ellos quieren que les responda. Pero Él no hace la promesa que sí nos va a responder. Pero Él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, usted seguirá confiando aunque Dios no le responda en el momento. Ese es el gran reto que tiene la iglesia en medio de la apostasía, como está puesto primero la apostasía. Y es lo que estamos viviendo y viendo cada día. Cómo se maltrata la palabra de Dios, cómo se predica erróneamente solamente para hacer mercadería de la palabra de Dios, pero no por el amor a que la vida tenga el conocimiento pleno del Evangelio de Cristo sin adulterio, sin adulterarlo. Amén. Entonces, eso es bien importante. Eso es bien importante que nosotros sigamos la palabra de Dios. Que el Señor lo dijo, Mateo 24:33. Así vosotros cuando veáis toda esta cosa, conoced que está cerca a la puerta. Entonces nosotros recordamos que la iglesia comenzó en Israel cuando descendió sobre los 120 el Espíritu Santo. Con la muerte de Cristo, claro, comenzó la iglesia. Entonces la iglesia culminará también en Israel. Por eso es que sucede lo que sucede en Israel. Culminará allí con un gobierno mundial desde Israel.
ese gobierno mundial dará la orden y comenzará la persecución en el pueblo de Israel, en Jerusalén, precisamente cuando hagan el tercer templo. Y de ahí se expandirá a todo el mundo la persecución contra los cristianos, contra los que no se someten a la ley del anticristo. Por eso es que el Señor, el mandato que nos dio a nosotros, sus discípulos, fue ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El deber de nosotros es predicar la buena nueva de salvación pura como el Señor la dejó. Y incluso el Señor en los tiempos de la tribulación, en el Apocalipsis, dice que habrán ángeles todavía predicando, diciéndole a la gente que no se dejen poner el sello, porque todo el que se deje poner el sello del anticristo recibirá la ira de Dios también, beberá del cáliz de la ira de Dios. Por eso muchos cristianos no entienden cuando hablan y dicen que Cristo está a punto de venir, y muchos se atribulan o algunos son egoístas por el hecho de que ellos saben que tienen muchas familias que aún no le sirven al Señor y a ellos no les importa eso. A ellos no les importa que Cristo aparezca en cualquier momento y que se pierdan esa gente. Entonces son personas que ignoran el poder y el amor de Dios para con la humanidad. Porque cuando se pierda, el que se vaya a perder lo hace conscientemente. Lo va a hacer conscientemente porque va a elegir a quién le va a servir en los últimos tiempos. Cuando llegue el tiempo del fin y la persecución, usted va a decidir de qué lado usted está. Por eso hoy vemos que fácilmente cualquiera dice que es cristiano, pero el Señor dijo que por su fruto lo conoceréis. Usted ve todos esos candidatos políticos que ellos todos hablan de Dios, pero ellos no hablan de ese Dios verdadero. Ellos hablan de un Dios ficticio para congraciarse con los creyentes. Amén. Entonces, todo lo artistas, los homosexuales, todo el mundo habla de Dios. Ahora, cuando llegue el tiempo de la verdad, se sabrá quién es de Dios y quién no, porque lo decidirá la misma persona. O te pone el sello del anticristo, o te deja matar, o te deja torturar, como dice en Apocalipsis, y ese será el precio. Pero el cristiano no puede tener la menor duda de que el que se pierda será por su propia decisión, porque él lo decidió, por su propia elección, porque así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios son bien hechas, bien organizadas. Así que no tenga usted ese temor de que Cristo va a aparecer en cualquier momento. No, primero se va a cumplir toda la palabra que están aquí escritas. Toda. Y todavía, como le digo, en la gran tribulación, habrán ángeles predicándole a la gente, diciéndole no acepten el sello, porque van a recibir la ira de Dios. Todo el cristiano que anda diciendo como borrego por ahí que ya todo está cumplido es un mentiroso, porque no todo está cumplido. Aquí hay muchas cosas que todavía tienen que suceder antes de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Y es también un egoísta de primera, porque sabe que en su familia hay muchas personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo. Y decir que los aviones se van a quedar y que se ve eso es mentira. Las cosas de Dios no son así. De que ese caos que están diciendo no. No, eso es mentira. Eso es mentira. Cuando la gente se pierda, se va a perder conscientemente que aceptó el sello del anticristo. Esa es la verdad, aunque duela.
por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso Dios va a meter a la humanidad, al pueblo, a los cristianos, a eso. Porque hoy estamos muy tranquilos, hoy estamos muy relax y hablamos de la gracia sin saber qué es lo que es la gracia. La gracia no es que usted esté bien en su casa sentado comiendo la tres caliente. La gracia no es eso. La gracia no es que usted tenga bienes de este mundo. Eso no es la gracia. La gracia no es que usted sea bendecido, como dicen, y prosperado. No, eso no es la gracia. La gracia es que ningún ser humano reunía las condiciones para ser salvo, porque todos somos pecadores. Y tuvo que venir Cristo a salvarnos por gracia, no porque lo merecíamos. Ese es un don de Dios. Y por la fe en Cristo es que podemos y vamos a ser salvos. No por obra, aunque sí fuimos llamados a toda buena obra en Cristo Jesús. Entonces, mi querido hermano, es tiempo de que volvamos al Señor. Es tiempo de que estemos seguros en donde estamos parados. Porque cada día más, como dice la palabra, los días van a ser malos. Y aunque estemos en abundancia, pero llegará un momento en que esa frialdad por esa abundancia que la gente tiene, pero va a haber una ausencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y es donde habla en ese mismo versículo de 2 Tesalonicenses 2, hasta que éste a su vez sea quitado. Hablando del Espíritu Santo, como nosotros lo quitamos de la iglesia, poniendo la ley de los hombres y apartando la ley de Dios, y llevando un evangelio conforme a la carne, no conforme al Espíritu Santo, no buscando que sea el Espíritu Santo que revele el evangelio, sino el hombre. Entonces, a eso se refiere cuando él dice, hasta que éste a su vez sea quitado. Pero hay quien lo detiene, al anticristo, hasta que éste a su vez sea quitado. Entonces, por eso la iglesia que estamos viendo cada día es una iglesia débil, porque los afanes de este mundo no nos permiten tener esa profundidad de oración y de ayuno como nos demanda el Señor, lamentablemente. Si estos tiempos son de gracia, pero mi hermano, no crean que son tiempos fáciles. Para la espiritualidad del cristiano son tiempos muy difíciles, porque no podemos tener una espiritualidad como Dios nos la demanda. Y así Dios lo quiso para el fin de los tiempos. Estamos viviendo los tiempos finales y vienen días muy difíciles. Y si usted no tiene el conocimiento de lo que viene, no va a poder resistir al enemigo. No va a poder mantenerse de pie, como dice la palabra. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Aleluya, santo. Esto no son historias, hermano. Esta es la palabra de Dios que está escrita aquí. Son tiempos peligrosos. Son tiempos muy peligrosos, donde la mayoría del cristiano está muy afianzado y muy pendiente de las cosas de este mundo, buscando y acumulando como hacen los gentiles. Y muchas veces viendo al hermano con necesidad y no le aportan nada. Dígame usted si el amor de Dios puede estar en alguien que ve la necesidad y no la cubre.
Viene tiempo difícil, iglesia. Tienen que estar preparados, porque lo que viene